Hola. Ah, menos mal. Hola. Estamos. Hola, Hola. muchísimas gracias que están por aquí. Vamos justo a dar inicio a la charla. Y pues bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que se están conectando por acá por Jitsi Meet. También estamos transmitiendo la charla en nuestra página de Facebook. Ahí si la quieren checar después, también va a estar disponible. Muchísimas gracias a los profesores que ya están acá con nosotros. Y también les queríamos pedir que en el chat dejamos un link que es una lista de asistencia. Si se pueden ir anotando, por favor, ya saben que ahí vienen los datos, el folio, el nombre del colectivo. Esto nos lo pide la Secretaría de Cultura, por favor. ¿Dónde Y, estamos? ¿Dónde está eso? En Facebook. Ah, en Facebook. Ok. Ok. y, y también si nos pueden apoyar pagando sus micrófonos. Ahorita vamos a tener una presentación del avance del primer mural que se realizó aquí en la Magdalena Contreras. Posteriormente va a haber una ponencia y la participación de los profesores y después va a haber un tiempo para preguntas de la charla y cerramos con la invitación a las próximas actividades. Entonces, pues ahí si Miguel me quiere apoyar con, con del mural, ahorita comparto mi pantalla. Ok. Listo. Ujú. Listo. Bueno, ahorita vamos a ver el proceso, esta es la presentación de el avance y cómo fue el proceso del mural desde que se limpió la barda, porque la usaban para anunciarse, entonces estaba llena de cal. Le tuvimos que pedir a una persona que nos la limpiara para quitarle toda esta cal y que no se botara la pintura. Este es el boceto que, que entregamos para realizar. Se hizo a base de encuestas y pues de la respuesta de los vecinos, pues es que realizamos estos bocetos, ¿no? Aquí estamos realizando ya este, el mural. Y bueno, así es como terminó. Después de acabarlo, aplicamos anti-graffiti y pues bueno, ya todo esto del avance y todo, pues lo pueden encontrar ahí en nuestras redes sociales, ¿no? ¿No? Este es un pequeño video de cómo fue el proceso, cómo se inicia con los fondos. Primero se limpia la barda, después se le aplica sellador para que la pintura pues se mantenga un poquito más del tiempo. Después se hace un primer trazo para ir aplicando los fondos. Eso se hizo el día viernes 24 de junio, fue únicamente la limpieza, el sellador y los fondos.
Bueno, en lo personal a mí me gustó mucho el resultado del mural, también mucho la respuesta de los vecinos. Nos se han acercado bastante a nosotros a preguntarnos y creo que hay mucho interés, ¿no? Por parte de la banda, y es algo que queríamos agradecer. Y no sé, Michelle. Sí, la verdad es que hemos tenido bastante respuesta, no solamente por los vecinos, sino también en la página de Facebook. Hay mucha bandita que se ha puesto en contacto, ¿no? Que tiene muchísimas ganas de pintar con nosotros, pero lamentablemente la situación que nos aqueja en este momento pues nos limita un poco, ¿no? A hacer esa invitación tan abierta, que puedan venir y colaborar con nosotros. Esperamos que para el mes de septiembre pues la situación cambie y ya se puedan hacer colaboraciones, porque sí hay mucha bandita que nos ha mandado sus trabajos, que están bien padres. Les invitamos a que nos sigan mandando sus trabajos. Y pues bueno, este es el resultado final, así ya quedó con la aplicación del stencil y el antigraffiti para que dure pues lo más que se pueda. Esperamos que haya sido de su agrado, por lo menos acá los vecinos que pasan y lo ven. Sí he escuchado, ¿no? Por ejemplo, el barrendero, incluso así de repente se quedó perdido y me dice, ay, discúlpeme señorita, es que estaba viendo el mural. Nos cambia el sentido de la vida, ¿no? Ya no es lo mismo cuando pasas por aquí, ya es diferente. Entonces ese tipo de comentarios son los que a nosotros pues nos motivan y pues nada, ¿no? Esto va apenas empezando y esperamos poder continuar haciendo esto, invitando a más personas a que nos cedan sus muros, poder intervenirlos, poder invitar a la banda a pintar también. Y pues no sé si quieras comentar algo más. Pues nada más que sigan atentos a las publicaciones, a todas las actividades que tenemos, que pues son para ustedes, las pensamos para ustedes, y pues obviamente pues también nos gustan a nosotros. Nosotros creemos que es algo que pueden ustedes aprovechar bastante, y pues eso, ¿no? Que las aprovechen. Y pues bueno, por nuestra parte es todo. Ese es el avance. Ya la próxima semana tenemos la segunda pinta. Igual les iremos presentando el boceto y los avances. Tenemos transmisiones. Entonces, pues bueno, voy a presentar. Tenemos el día de hoy a dos invitados muy especiales, a quienes agradecemos todas las facilidades y el apoyo brindado para la transmisión del documental, Alejandro, la inocencia de Vladi, y para la presentación de esta charla. Damos la más cordial bienvenida a la profesora Fabiana Medina. Ella es documentalista, licenciada en Comunicación Social y maestra en Educación. Actualmente es profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es también directora del documental Alejandra o la inocencia de Vladi, que transmitimos el día 2 de agosto por nuestro canal de YouTube. Esperamos que hayan tenido la oportunidad de verlo. También le damos una cordial bienvenida al profesor Claudio Albertani. Él es politólogo, historiador, investigador, periodista, doctor en estudios latinoamericanos por el CELA de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee estudios en ciencias políticas por la Universidad Estatal de Milán, en Italia. Es autor del libro El espejo de México, crónicas de barbarie y resistencia. También es autor de diferentes ensayos sobre las luchas indígenas en Guatemala y en Chiapas, así como sobre el movimiento anarquista y los movimientos contra la globalización
neoliberal publicados en revistas mexicanas, guatemaltecas, europeas y norteamericanas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Academia de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es el encargado de Centro Vladi, la que fuera Casa de Vladi, y hoy es una casa de cultura en resguardo de la UACM. También ahí sí checan nuestra página, ahí estuvimos subiendo compartimos el Face de Centro Vladi y algunos notas, ¿no? de referentes a Vladi. Y pues bueno, sean bienvenidos y este espacio pues es suyo. Muchas gracias, Michelle. Acá estamos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y un gusto y felicidades por el trabajo tan padre que están desarrollando. Muy interesante. Gracias. Gracias. Bueno, una pequeña rectificación. El Centro Vladi está ubicado en una casa que pertenece a la UACM, pero no fue. Mucha gente cree que fue la casa de Vladi. En realidad, Vladi vivía en Cuernavaca. Bueno, vivió algún tiempo en México, pero los últimos años de su vida vivió en Cuernavaca y el Centro Vladi está ubicado en la calle Goya, pero que no tiene nada que ver con la vida de Vladi, digamos. Pero sí tenemos en resguardo como 1000 obras del pintor. Ok. Pues bueno, no sé si gusten empezar con la presentación. Si quieren. Bueno, asumimos, ya vieron, los que nos están escuchando ya vieron el programa, el documental. Bueno, entonces, generalmente nos preguntan de dónde viene la idea. La idea evidentemente fue de Fabiana, que es cineasta, y surge, digamos, del trabajo que hemos hecho en el Centro Vladi de tipo histórico alrededor del propio Vladi y de su padre, el escritor revolucionario Víctor Serge, y surge también de la pasión que personalmente tengo por este cuadro que se llama La inocencia terrorista, que es la razón de ser del documental, y que siempre me había yo preguntado quién era esta misteriosa Alejandra de la que Vladi me había hablado. Yo fui muy amigo de Vladi, pero nunca me dijo realmente quién era, ¿no? Entonces hicimos una serie de investigaciones y dimos primero con su identidad, ¿no? Descubrimos que Alejandra era el seudónimo de Teresa Hernández Antonio, una militante de la Liga 23 de septiembre, que fue asesinada en Ceú el 15 de junio de 1975. Entonces, Fabiana también se enamoró del cuadro, igual que yo, y me propuso, me dice, bueno, hagamos un documental. Yo le digo, bueno, es muy difícil porque por entonces sabíamos quién era Alejandra, pero también sabíamos que la familia tenía mucha reticencia para hablar, para contar su historia, o sea, los sobrevivientes de esa familia que fue exterminada durante la Guerra Sucia. Y entonces yo era muy escéptico, hasta que un día, por cierto, en una fiesta a la que nos había invitado otro profe de la UACM, que no sé si ustedes conocen, que se llama Manuel Aguilar Mora, que es un gran amigo. Bueno, Manuel nos presentó a ¿cómo se llama? Jaime Laguna. Bueno, yo ya lo conocía, pero se me había pasado preguntarle, ¿no? Entonces, en ese momento me acordé, bueno, tú fuiste militante de la Liga, no conociste a Teresa Hernández Antonio. Me dice, no, yo no, pero un amigo mío sí. Bueno, y ahí empieza la historia, ¿no? Y luego conocimos al Guaymas, que es el otro personaje que, si se fijaron, aparece en la película, es el que le falta la pierna. Y el Guaymas nos puso en contacto con la suegra, y la suegra, la suegra de Teresa, mamá de su marido,
David, y este personaje resultó ser la clave para poder hacer el documental. Es decir, ella vive como se ve, como se dice en el documental, ella vive en Estados Unidos, porque claro, ella huyó desde entonces, ¿no? Y bueno, ustedes escucharon la historia que cuenta, es una historia desgarradora, terrible, y a raíz de esta entrevista, que es lo primero que hicimos, bueno, luego Fabiana, digamos que tiene experiencia en hacer documentales, pudo hilar la historia, logramos hacer las otras entrevistas y bueno, así se hizo el documental. Y lo interesante, creo, del documental es que se cruzan dos historias. La historia de Vladi, que no es un pintor, no es solamente un gran pintor, no fue solamente un gran pintor, sino que además fue hijo de revolucionario, procedía de una familia donde también había habido lo que, entre comillas, llamamos terroristas, o sea, gente que había practicado la lucha armada. El título de la película, como yo lo digo, cuando Fabiana me entrevista, digo, la inocencia terrorista es una contradicción, ¿no? La inocencia no puede ser terrorista y si es terrorista no es inocente. Pero Vladi juega con esta ambigüedad y a través de la historia de la muchacha que él conoció, como lo contamos, él cuenta la historia de su propia familia. Entonces, digamos que, termino y le cedo la palabra, la particularidad de ese documental es que es un documental que narra un episodio terrible y poco conocido de la guerra sucia en este país en los años 70, pero lo cruza con una historia de arte y con un cuadro estupendo, porque varios pensamos que este cuadro es el mejor cuadro de Vladi, que es uno de los grandes pintores de México del siglo XX, y entonces yo creo que es la única película, porque hay muchas películas sobre la lucha armada, muchas películas muy buenas que narran episodios parecidos, pero ninguna logra, por lo mismo que aparece Vladi, digamos, se inserta en la historia, ninguna otra tiene esta cuestión artística que nosotros presentamos. Eso es lo que hace la película, creo que bastante única en su género. Yo lo que podría comentar es que, por ejemplo, a mí me interesó el cuadro porque acompañé a Claudio, él luego lleva a sus grupos o a gente que así lo pide o lo desea. ¿Tú fuiste, no? A las visitas guiadas, ¿no? A la biblioteca Lerdo de Tejada. Entonces yo fui justo un día que él hacía una visita guiada y ahí, cuando llega a la parte donde está la inocencia terrorista, pues él explica, ¿no? Explicaba. Y a mí me llamó mucho la atención esa explicación, mucho. Y entonces ahí fue cuando le propuse de que por qué no hacíamos un documental sobre eso y bueno, ya todo lo que comentó. Después fue muy chistoso a la hora de que empezamos a grabar, porque de la primera cosa que nos tardamos Nos tardamos mucho. Años, casi. Tenemos otros trabajos. Ajá. El caso es que de la primera cosa que grabamos fue la entrevista con doña Gloria Sarmiento, la suegra, porque ella pues ya es una señora grande y coincidió que venía a visitar a sus nietos a México porque ella vive en Chicago y entonces fue así como de que pues ya hay que grabarla porque ahorita está aquí, ¿no? Y entonces ahí empezó realmente la grabación. Y cuando ella llegó a la grabación, venía acompañada de su nieta, que es la hija de Alejandra, ¿no? Que ahorita es una mujer de 40 y tantos años. Pero a mí me llamaba mucho la atención que cuando estábamos grabando a la abuela,
esta chica, Teresa, se llama igual que su mamá, ella siempre ubicaba dónde estaba la cámara y se ponía siempre atrás, ¿no? Atrás de la cámara. O sea, ella no quería salir para nada, ¿no? Y en algún momento yo le dije, no, nos gustaría entrevistarte, ¿no crees que pudieras, comentar algo? Y ella me dijo, no, dice, porque yo no sé nada de mi mamá. O sea, a mi mamá la mataron cuando yo era muy chica y la verdad es que yo no tengo nada que decir, o sea, no sé nada, ¿no? Y yo todavía le insistía, pues eso que digas, ¿no? Di eso, que no sabes nada, justamente. No, yo no quiero salir, yo no quiero. Bueno, y así, siempre, permanentemente, ella acompañaba a su abuela o así, pero ella nunca quería salir. Luego dimos con una prima, que la prima sí estaba dispuesta a dar su testimonio porque había sido muy amiga de Alejandra, de Teresa alias Alejandra, y la fuimos a entrevistar a su casa. Y entonces, cuando la estábamos entrevistando en su casa, pues estaba Teresa, la hija de Alejandra, ¿no? Estaba un hermano de Alejandra, una tía, en fin, pero todos estrictamente habían pedido que no se les filmara, ¿no? Entonces estábamos nosotros entrevistando a esta prima y de pronto, en medio de la entrevista, los demás familiares empiezan a hablar, ¿no? A hacer comentarios. Y entonces yo les hacía seña de que si los podíamos filmar y pues yo creo que al calor de que estábamos ahí, dijeron que sí y los empezamos a grabar. Y ahí están los testimonios de lo que ellos dicen como familia, ¿no? Que son verdaderamente escalofriantes, porque resulta ser que ese momento en que nosotros los filmamos fue la primera vez que ellos, como familia, se reunían a hablar de ese tema en casi nunca 30 años. No en 30 años. Nunca se habían reunido para hablar del tema. No, y no, como se dice ahí, no sabían. La chavita, que es la hija de la prima, ella dice, bueno, si se recuerda, ¿no? Dice, ayer buscando en internet me di cuenta que mi mamá fue secuestrada y que la mamá nunca se lo había dicho. Entonces, ahí... se da ese momento mágico y aparte... Lo que yo siempre hago referencia, que cuando uno habla de la represión, ¿no? De lo que fue la represión, porque toda esa familia fue desaparecida, asesinada, todos, o sea, estaban involucrados en la Liga Comunista 23 de septiembre, no solamente Alejandra, que es la protagonista, sino su marido, que era el dirigente de la Brigada Roja, pero además había primos. David Jiménez Sarmiento. Habían primos, habían tíos, y toda esa gente fue asesinada, el papá, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la represión como un problema político, de Estado, etcétera, para mí el mejor ejemplo de represión es eso, es decir, es un terror que se siembra, que incluso se siembra en la vida privada, en la vida personal de la gente, en la reconstrucción de la propia historia de vida, ¿no? Al grado de que te autocensuras para en 40 años no hablar del tema, ¿no? Ni siquiera en la privacidad de tu hogar con tus familiares directos, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy, muy fuerte, muy impactante. Y la otra cosa es que, por ejemplo, a doña Gloria Sarmiento, que hay un traslape, digamos, a lo largo del documental acerca del protagonismo, ¿no? De los personajes. Empieza siendo Alejandra, pero llega un momento en que doña Gloria es quien asume mucho de ese protagonismo, ¿no? Un poco como este personaje de la madre, ¿no? De abnegada, y no solamente abnegada, sino revolucionaria, ¿no? Que asume este papel junto con su hijo, con su familia. Y ella nos comentaba que había habido en alguna ocasión
la Universal Pictures, esta empresa de cine de Hollywood, le había ofrecido hacer la película. Dinero. ¿No? Le había ofrecido dinero para hacer la película. Y que ella se había negado, ¿no? Entonces fue también muy, muy significativo para nosotros, pues que confiara, ¿no? En nosotros, que confiara ahora sí que en la universidad, para dar ese testimonio. Bueno, rectifico, no fue precisamente la universidad, fue porque parte de la historia no la contamos. O sea, David Jiménez Sarmiento, el compañero de Alejandra, cuando matan a Alejandra, él se vuelve a casar, se vuelve a casar y tiene con otra militante de la liga y tiene otra hija que le pone casualmente el nombre de Alejandra. Esta Alejandra vive, la mamá la mataron, luego mataron también a David. Entonces, la tal Alejandra la crió la mamá del Guaymas. No, queríamos contar esta historia, pero esa es otra historia, ¿verdad? Casi para otro documental. Por lo tanto, la señora tuvo confianza en nosotros, no porque somos de la UACM, sino porque el Guaymas le dijo que éramos buena onda. O sea, el Guaymas, sobre todo nos conoce Jaime Laguna. Me conocía a mí desde hacía tiempo. Entonces, pues esa es como la historia un poco que está atrás. Y lo difícil, yo por ejemplo, bueno, tenía la idea de lo que queríamos contar, pero en algún momento comenté la idea con otros compañeros que son, yo no soy cineasta, la verdad es que es el primer trabajo que hago de documental de autor, ¿no? Yo había trabajado con cosas así de documental con algunos colectivos, comunidades, etcétera, pero no eran trabajos de autoría. Entonces, en algún momento comentando con otras personas que sí son cineastas, me decían, por ejemplo, no, es que quieres abarcar muchos temas, ¿no? Tienes que elegir un tema y centrarte, o vas a hablar del arte, o vas a hablar de la guerrilla, o vas a hablar de Vladi, o vas a hablar de este personaje, pero no puedes hablar de todo. Entonces, en realidad, el principal reto era construir un esquema, un guión, que realmente pudiera abordar todos esos temas, porque a mí se me hacía que justo lo interesante y lo verdaderamente rico era que se contaran todas esas historias, ¿no? Y ver de qué manera podían engarzar. Entonces, tiene una estructura un poco como en espiral, ¿no? En donde se van desarrollando y se abre una nueva cosa y se regresa y se vuelve a abrir y así. Y luego, pues, un poco como la condición de profa de nosotros, ¿no? En mi caso de profesora, digamos, que te obliga a ser como muy didáctico, pues por ahí apelamos a ciertos recursos que no están muy bien vistos en el cine, como por ejemplo la voz en off, ¿no? Y algunas animaciones que hizo un compañerito que también es estudiante, que hizo un trabajo muy padre, ¿no? Para que quedara como más clarito el tema, que la gente, ¿no? Esta cuestión de los álbumes ¿cómo se dice? Los árboles genealógicos, ¿no? Un poco para ayudar a la gente a seguir la temática. Eso lo hizo un muchacho de la UACM, plantel San Lorenzo de Songo, que se llama Chirín. Él ya había colaborado, bueno, así se firma, se llama Omar. No sé si Abraham lo conozca. Pero Chirín, o tú, Michelle, Chirín ya había colaborado. Yo tengo un libro sobre la historia del movimiento del 2012 que se llama Pienso, luego estorbo. Y entonces ahí él es el que hace las caricaturas. Es un gran artista, Chirín. Entonces la otra cosa que hay que decir es que es un trabajo colectivo en el cual obviamente todo el mundo trabajó gratis, empezando por Fabiana, siguiendo por mí, por Chirín, y un montón de estudiantes participaron. Entonces es también la prueba de que los estudiantes de la UACM pueden hacer cosas interesantes. Uno de ellos es el hijo de Fabiana, que colaboró en la edición y que por supuesto no celebró. Luego los miserables que existen empezaron a decir estupideces, que claro, lo hizo él y no cobró. Entonces, ¿cuál es el problema
administrativo. Malo fuera que hubiéramos contratado y lo hubiéramos... Al pobre no se le pagó nada. O sea, y me consta, aquí en esa casa... Como que ya lo dejamos de escuchar. No se oye. No se escucha. Sí, toda la noche decía que estaba trabajando. Entonces, bueno, y muchos otros. Y otro compañero hizo una investigación hemerográfica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo, es el único documental, bueno, que ha tenido, digamos, cierto éxito, enteramente producido por la UACM. O sea, no hay otro, porque hay otros documentalistas de cuyo nombre no quiero acordarme, que son documentales de éxito, pero No son de la UACM. eran sus documentales. Ese es un documental enteramente producido por la UACM. Lo hicimos con la coordinación de difusión cultural, efectivamente nos apoyó, nos dio 40,000 pesos en 2 años, o sea, 40 más 40, incluyendo el IVA, en 2 años. O sea, el documental costó a la UACM, me honra decirlo, 80,000 pesos. Ahora, recuperó en 2 años. Y estuvo 5 semanas en la Cineteca. Bueno, vendieron y recuperaron, no sé cuánto recuperaron, pero estuvo 5 semanas en la Cineteca, no es poco, ¿eh? Sí, recuperó como 35,000 pesos para la universidad. Exacto. Y por cuestiones burocráticas no entendemos por qué no lo han, la gente lo quiere comprar un montón, no han querido hacer una versión como si fuera un libro para vender. ¿Preguntas, chavos? Aquí estamos. Sí. ¿En algún momento lo piensan dejar disponible libre uso o...? Ahorita mismo está disponible de manera gratuita en la plataforma de Arcoiris TV, porque participó en el Festival de Trieste, de cine latino, el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Trieste, Italia. Y entonces está en la plataforma de televisión de Arcoiris, gratuito, que se puede entrar, nada más se busca y está, ¿no? Entonces... ahorita está ahí. Y hace poquito estuvo en TV UNAM y ya vamos a ver si lo podemos ya subir a YouTube. Okay. Muy bien. Y pues no sé si nos gustaría hablar un poquito más de la vida de Vladi, de las obras que se tienen en resguardo ahí en Centro Vladi. Sí, mira. Bueno, Vladi es un personaje único en la historia del arte, realmente. Porque, sobre todo en la historia del arte mexicano, porque él nace en una familia de revolucionarios, nace en Petrogrado, después Leningrado, hoy San Petersburgo, es la misma ciudad. Su padre, como decía hace rato, era el escritor a la sazón anarquista cuando nació Vladi, y luego bolchevique, y luego disidente del bolchevismo, Víctor Serge. Pero también la familia de la madre de Vladi, Lyuba, procedía de una familia de anarquistas judíos que, bueno, habían vagado por varios países de Europa, habían residido en Marsella y se conocieron con Serge en el barco que en 1918, finales, los condujo a la Rusia de los soviets, porque Víctor Serge también era hijo de revolucionarios rusos exiliados, pero había nacido en Bélgica, por lo tanto él nunca había ido a Rusia. Nació Víctor Serge en 1890 en Bruselas. Sus padres venían de esta familia también de larga historia. Un primo lo digo en el documental, un primo del papá de Víctor fue el químico Nikolai Kivachich, que inventó la bomba que asesinó al zar Alejandro II en 1881. Y era considerado un genio de la química.
y como lo digo en el documental, hasta está citado en la Enciclopedia Británica como científico, el tipo. Y claro, lo colgaron, ¿no? Entonces, digamos, la historia de Vladi está dominada por esta herencia familiar que luego conecta el siglo XX con el siglo XIX. Y bueno, es una historia también trágica, como la historia de Teresa. Es una historia trágica porque toda la familia materna prácticamente fue exterminada durante el estalinismo. Exterminada. O sea, la abuela, o sea, la mamá de Yuba era la mamá de Serge, digo de Vladi, la abuela desapareció en el Gulag. El Gulag es el sistema carcelario soviético, ¿no? Stalinista. El abuelo murió de pena cuando empezaron a detener a sus hijos y otros hijos pasaron 20 años también en el Gulag, otra hija desapareció, etcétera, ¿no? Una historia terrible. Entonces, Vladi, no cuento la historia porque es demasiado largo, llega aquí con su padre, milagrosamente escapados, primero del totalitarismo nazi, estalinista, y después del totalitarismo nazi, llegan aquí en 1941. Entonces, Vladi no es que sea uno que decidió ser revolucionario, nació en el vientre mismo de la revolución, ¿no? Y sus primeros recuerdos están asociados con su padre, que era un agente secreto de la Internacional Comunista, vivían en departamentos clandestinos, no conocía más que otros clandestinos y cosas por el estilo. O sea, es una vida única en la historia del arte por esto. Pero desde niño, desde que tiene 8 años, manifiesta un increíble talento por el arte, ¿no? De hecho, cuando empezaron a detener a su padre, que lo detuvieron varias veces, él se escapaba, iba al Museo Hermitage, que es uno de los grandes museos artísticos del mundo, que se puede comparar con el Louvre, con la Galería de Uffizi de Florencia, etcétera. O sea, uno de los mejores museos del mundo. Y ahí se quedaba horas mirando los cuadros del Renacimiento italiano, de todo eso. Y decidió que iba a ser pintor desde que tenía 10 años, ¿no? De hecho, en el Centro Vladi tenemos 1000 obras, pero de esas obras de él tenemos, lo cual es una hazaña increíble. Él viajó por el mundo con los dibujos que hizo cuando tenía, el más antiguo que tenemos es un dibujo de 1927, tiene 7 años, Vladi, ¿no? Imagínense que primero fueron deportados a una ciudad al pie de los Urales, se los llevó. Después se escaparon de la Unión Soviética y llegaron a París, se los llevó. Después llegaron los nazis a París y fueron, se escaparon a Marsella y también, etcétera, ¿no? Y llegaron hasta aquí y ahora están en el Centro Vladi. Son documentos que tienen una importancia tremenda, ¿no? En la historia del arte. Y luego, gracias a Vladi, y también lo tenemos en el Centro Vladi, tenemos una serie de retratos que hizo cuando ya era adolescente, pero ya de adolescente era un gran retratista, sobre todo acuarelista. Entonces hacía retratos de los amigos de su padre. De manera que una serie de personajes, sobre todo anarquistas y trotskistas, que era el mundo de su padre, ¿no? Que desaparecieron en las purgas, tienen un rostro gracias a que Vladi los retrató, ¿no? Entonces, bueno, ese es el acervo que tenemos. Y luego, estando aquí, bueno, ya llegó aquí, tenía 21 años, 1941, se enamora del muralismo, ¿no? El muralismo le pareció realmente el arte público que el pueblo necesitaba y tal, y quiere ser muralista, ¿no? Y bueno, su obra más, tiene varios murales, pero su obra más importante, que es la que a veces los estudiantes me acompañan a verla, ¿no? No sé quién de ustedes fue, pero Abraham creo que fue. Es Las revoluciones y los elementos. Son 2000 metros cuadrados de pintura que pintó solo entre 1973 y 1982. Es una maravilla. La inocencia terrorista es parte de este mural, ¿no? Y la particularidad de este mural, única en México, es que la pintura al fresco
que es una técnica renacentista, es la técnica más antigua de hacer pintura en muro. Se acompaña con la pintura óleo sobre tela, temple y óleo, mejor dicho, sobre tela, pegados a la pared. Por lo tanto, está el fresco y están cuadros. Por ejemplo, La Inocente Terrorista es un cuadro, no es un fresco. Y al lado está un fresco. De hecho, abajo del cuadro está un fresco que es una maravilla y que a él no le gustó, del mismo tema, pero con un desarrollo distinto. También es Alejandro, pero tiene varias diferencias con el cuadro que hoy vemos, y que es un fresco, está pintado al fresco. Bueno, por ejemplo, ¿qué más tenemos? En el Centro Brady tenemos muchísimos estudios, bocetos y cuadernos que explican cómo Vladi llegó a crear este mural. Y entonces, digamos, claro, la obra más interesante de Vladi es esta de los murales de la biblioteca. Después también lo invitaron a los Sandinista y pintó un cuadro, un mural importante en el Palacio Nacional que Abraham conoce, en el Palacio Nacional de Managua, Nicaragua, ¿no? Pero su gran obra es esta. Y entonces es muy importante conocer el proceso creativo, y es lo que se puede hacer gracias a los bocetos y a los cuadernos. Una parte importante de nuestro acervo, tenemos 318 cuadernos que son como una bitácora de la vida del artista. Ahí hay varios bocetos de la inocencia que lo mostramos en el documental. También esto es un trabajo colectivo. Por ejemplo, la selección de imagen la hizo la compañera Araceli Ramírez, que también es investigadora del Centro Vladi, y así cada quien le puso lo que sabía, y entonces recuperamos, digamos, parte de este acervo. O sea, el documental se pudo hacer, bueno, gracias al talento de Fabiana y también gracias a que existe el Centro Vladi, que habíamos hecho esta investigación previa, y que tenemos todo este soporte estético, digamos, que ilustra muy bien la historia que se cuenta, ¿no? Entonces, si se fijan, hay toda una serie de imágenes que pasan, que hacen que el documental no sea aburrido, ¿no? Entonces, bueno, ya terminando, Vladi fue un gran pintor, es relativamente poco conocido en México, no tiene el lugar que le corresponde en la historia del arte mexicano. Ha sido, por un lado, criticado por los muralistas porque él inaugura otra etapa del muralismo. Su manera de pintar los muros es muy distinta a la manera, digamos, del muralismo clásico de Rivera, Siqueiros y Orozco, ¿no? Que, por cierto, tienen muchas diferencias entre ellos, pero son los grandes del muralismo mexicano, ¿no? Él pinta de manera muy distinta. No pinta de manera ideológica, didáctica, no quiere convencer a nadie. Vladi pinta básicamente sus fantasmas, o sea, pinta el trauma de ser el sobreviviente casi único de una generación exterminada. No quiere demostrar nada. Que a través de la pintura para él es un refugio, a través de la pintura se expresa, pero plasma una obra que finalmente tiene dos ejes: la revolución por un lado, que siempre reivindica, y la disidencia por el otro. Entonces, por eso es diferente del muralismo clásico. El muralismo clásico celebra la revolución mexicana y el nacionalismo. Vladi no celebra la revolución rusa. Vladi pinta el suicidio de la revolución, pero reivindica, nunca pierde, digamos, el horizonte. No es un escéptico, no es alguien que rechaza su pasado, más bien lo quiere entender, ¿no? Entonces es un caso único. Luego se le asocia a la ruptura, cosa que la famosa generación de la ruptura, que es la generación a la cual pertenecieron otros pintores importantes de la historia de México, como Vicente Rojo, que todavía vive, Manuel Felgueres, Cuevas como dibujante, y muchos otros, Héctor Javier, etcétera, Lilia Carrillo y muchos otros. Bueno,
esos pintores que lo que hacen, rompen con la Escuela Mexicana de Pintura, pero con un afán de despolitizar el arte, cosa que no hace Vladi. El arte de Vladi es absolutamente histórico y político. Por eso es tan importante, porque desde mi punto de vista, porque al mismo tiempo rompe con el discurso ya muy desgastado del muralismo tradicional de la Escuela Mexicana de Pintura, pero no se adhiere a la ideología en parte reaccionaria de los pintores de la ruptura que quisieron hacer puro, despolitizarlo, que rechazaron, como dice Vladi en un documental de Canal 11, tiraron con el agua sucia también el niño, ¿no? Y entonces él es un moralista muy sui generis, y es lo que tenemos que reivindicar. Ahora, aprovecho para anunciar que como Centro Vladi estamos coordinando una exposición que se va a inaugurar, es muy importante para nosotros, en el antiguo colegio de San Ildefonso, es decir, donde nació el muralismo. Ahí están los murales de Jean Charlotte, de Diego Rivera, ahí Vasconcelos, es la antigua Escuela Nacional Preparatoria, ahí Vasconcelos otorgó los primeros muros, ¿no? Entonces, era muy importante que Vladi estuviera ahí para, en fin, confrontarse con quienes fueron sus maestros y al mismo tiempo sus antagonistas, ¿no? Entonces, el Centro Vladi, concretamente Araceli y yo y un compañero de la UNAM, que se llama Oscar Molina, estamos haciendo la curaduría de esta exposición, que va a ser una magna exposición, y bueno, que espero que la puedan visitar, y que podemos en algún momento, si les interesa, hacer otro programa sobre esto. Sí, sí. Eso sería lo que podría decir así de manera relativamente rápida sobre Vladi. Muchísimas gracias. Estas obras que nos comenta que tiene disponibles en Vladi, ¿están disponibles al público? ¿Hay que solicitarlas o hay una exposición permanente? Bueno, tenemos una página, empezar, bueno, si ustedes teclean Cuadernos de Vladi en su computadora, le va a salir la de un hotel. Pero realmente los murales importantes son esos dos que conoce. Bueno, hizo uno más en 1942, poco después de llegar, le encomendaron un mural en una localidad que se llama, no sé si todavía se llame así, Molino de Besares, donde había un hotel, y está camino a Toluca, creo que no está lejos de ahí, es camino a Toluca, y es un mural del cual tenemos algunas fotos que exhibimos en alguna ocasión, pero que fue destruido porque contenía alusiones críticas a Stalin, y en 1943 México era aliado, ya había entrado en guerra, era aliado de Stalin, entonces lo mandaron a destruir, a borrar,
y hay un artículo de Víctor Serge en la revista que hacían algunos revolucionarios refugiados aquí, sobre todo españoles y algunos rusos y alemanes, o sea, todos exiliados, pero todos antiestalinistas. Entonces, Serge escribe ahí un artículo que tenemos que se llama Historia de un mural, en donde cuenta esta historia, y tenemos las fotos. Es un buen mural. Son fotos de blanco y negro, no es la foto completa, son retazos, pero se puede más o menos reconstruir. No lo habían terminado cuando lo borraron. Lo hizo junto con otro pintor que fue su amigo Iván de Negri, y bueno, eso es más o menos su obra muralista. Pero bueno, tú conoces el de Managua, es muy bueno. O sea, yo he ido a Managua. Está en la entrada del Palacio Nacional. Sí, está en Managua. Sí, y en algún otro país. En otros países no. Solo pero allá, mira, el mural de Managua, del cual pocos tienen noticia, lo coloca como un muralista también a nivel internacional. Y también, bueno, lo invitó el gobierno sandinista, cuando el gobierno sandinista todavía, digamos, gobierno honrado, ¿no? No la banda de gángsters que están ahora. Sí. Entonces, bueno, es eso, como sea, ubica a Vladi en la historia del muralismo y del muralismo mexicano, porque, claro, Vladi es ruso y pinta la revolución rusa y pinta el sentido de la revolución, la tragedia de los bolcheviques, y pinta todo eso, pero su obra no se puede imaginar fuera de México. Es una obra que, eso los críticos no lo dicen, es una obra profundamente mexicana. Y una amiga de él, Dina Vierne, de la cual tenemos un estupendo desnudo, parece que fue una mujer estupenda, es una de las grandes coleccionistas de arte en Francia, murió hace relativamente pocos años. Bueno, en un libro ella dice, bueno, Vladi fue a vivir a México y ahí es un gran muralista mexicano. Y claro, Vladi es un muralista mexicano, pero pues aquí lo acusan de extranjerizante, de mil cosas, pero realmente si nos ponemos a pensar, dejando a un lado la Unión Soviética de la cual se fue corriendo, pero en Francia no hubiera podido pintar esta obra, Vladi. Es una obra mexicana, absolutamente mexicana, con su particularidad y con su historia. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer. ¿No? Pues bueno, no nos queda más que agradecerles muchísimo el apoyo, el que estén aquí con nosotros, aunque sea pues de manera digital. Nos hubiera encantado hacer estas actividades de forma presencial, pero ni modo, ¿no? Y de alguna forma también está bien, porque estamos llegando igual a un poquito más de personas en otros países, en otros estados, entonces pues también está muy padre. Les pido una disculpa porque también somos como nuevos haciendo este tipo de eventos, de actividades, entonces sí nos ponemos bastante nerviosos, pero bueno, en general creo que salió bien. Muchísimas gracias y pues los invitamos a que estén pendientes en las actividades. Todavía vamos a tener actividades hasta el mes de noviembre. Esta es la primera charla ya con un tema en específico. El próximo fin de semana, 14, 15 y 16 de agosto, tenemos la pinta del segundo mural. Vamos a igual a tener las transmisiones por la página de Facebook para que sigan el proceso de este segundo mural. Este segundo mural es mucho más grande del primero, entonces no se lo pierdan, va a estar muy interesante. También el mismo domingo 16 a las 9 de la noche tenemos una proyección, es
vamos a proyectar un documental se llama Joseph Renaud, El arte en peligro. Él también fue muralista, digamos un poco de ala stalinista, pero Sí, eso. tuvo algunas colaboraciones con Siqueiros. Ya en el documental van a ver ahí su trabajo. ¿Cuándo es? ¿Dime otra vez la fecha? 16 de agosto a las 9 de la noche por el canal de YouTube. Ok. Aquí en el chat ya dejamos el... Ay, no es cierto. Conste que me mandé una invitación y todavía no me han contestado. Ay, perdóneme. Ahorita le contesto. Pero Más sí. bien, Pero sí, bueno, ahí en la página vamos a estar publicando ya el tráiler el avance del documental para que ahí se den una idea de qué va a tratar. Dura alrededor de 50 minutos, es muy corto, pero está bastante interesante, abordan mucho de su obra, entonces no se lo pierdan. La próxima charla que tendremos es el 22 de agosto, nos va a acompañar Miguel Ángel Gorostieta, él es maestro en sociología, tiene estudios de la ciudad, su mayor trabajo se centra en lo que es la colonia Guerrero y nos va a hablar justo de los muralistas mexicanos y el espacio urbano, el uso del espacio urbano. 22 de agosto por este canal de Jitsi Meet a las 17 horas, no se lo pierdan. Y bueno, independiente al trabajo de Enchula tu Contreras, el día de mañana vamos a tener una proyección por nuestra página de Facebook. Esto es independiente. Nosotros queremos hacer una transmisión de un documental. Justo hace unos días se cumplieron 75 años de la bomba atómica de Hiroshima, Japón. Entonces hay un documental muy interesante que se llama Tres Cascadas, Pequeñas Historias de Hiroshima. El director Mauricio Novello lo dejó disponible por la plataforma de Vimeo, pero nosotros lo vamos a transmitir en nuestra página el día de mañana a las 3 de la tarde. Se centra en 3 personajes. Y uno de los personajes es un artista del graffiti, entonces de alguna forma pues se conecta un poco con nosotros y hacemos esta invitación el día de mañana. Ahí si tienen oportunidad de conectarse a la página Colores en Resistencia de Facebook, pues ahí vamos a estar transmitiendo. Y pues no sé si la maestra también nos quiera dar permiso de nuevo a poderlo transmitir, porque hubo comentarios que no pudieron ver el documental, entonces si nos da la autorización lo podemos transmitir de nuevo. Bueno, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si Miguel quiera despedirse. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Oye, el 16 va a haber una charla con un sobreviviente justamente de Nagasaki. Lo organiza el Instituto Mora, les dejo a que lo puedan seguir. Va a ser un seminario que se llama Mirada Documental Mora y va a estar muy buena directa con el superviviente. Ahorita les paso el nombre. Hace un par de días igual hizo una pequeña presentación, pero ahorita lo va a hacer ahí en el Mora. Sí, nos dejas el link ahí en la paginita, estaría genial. Sí. Bueno, yo agradezco la presencia de todos ustedes, pero especialmente la de Abraham, no por otra cosa, porque es un estudiante de historia, entonces por el gremio. No te quedes atrás, Oh, pero no. Y es mi amigo. No, pues a mí me da mucho gusto que los estudiantes guasemitas están en muchísimos espacios haciendo cosas bien interesantes y bien interesantes ahí en Contreras, que es un territorio que nos pega mucho en el corazón en este momento, ¿no? Sí. Entonces, muchas felicidades por ese trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Pues igual yo
nada más agradecerles y invitarlos a las actividades, agradecer a los profesores por toda tu labor, por tu documental, que es muy interesante, y pues yo creo que es muy importante que todos o que muchos lo vean, lo conozcan, y pues agradecerles que nos hayan prestado, y nos hayan prestado también este momento de su tiempo, y pues gracias a todos los que están escuchándonos, y pues invitarlos a la pinta, que es la próxima semana también, para que estén pendientes de ello, y pues gracias. Ahí voy a estar. Y ya por último, recordarles que en el chat y también a los que están siguiéndonos por la transmisión en Facebook, igual en el chat dejé un link. Es una lista de asistencia, ahí sí nos pueden ayudar con su registro, por favor. Y pues sería todo, y muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar, y a los profesores, pues doblemente muchas gracias. Gracias a ustedes por la difusión. Hasta luego, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.